Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión del coloquio. Hoy tenemos el gusto y el agrado de tener al doctor Wagner Badilla Céspedes. Él es egresado del CIMAD. Él estudió la licenciatura en la enseñanza de la matemática en la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional de Costa Rica. Estudió su maestría y su doctorado en matemáticas en el CIMAD. Fue profesor en la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica y ya ha dado varias ayudantías en el CIMAD. Su línea de investigación es álgebra conmutativa y su investigación se centra en la cohomología local y en los métodos en característica prima. Y bueno, y hoy nos va a hablar acerca de umbrales de Carrier en anillos de Stanley-Reisner. Wagner, un placer tenerte aquí en el coloquio. Adelante. Ok, muchas gracias por permitirme decir algunas palabras sobre estos temas. Entonces, déjenme, les voy a compartir pantalla. Nada más digo que cualquier cosa, si se traba esto o no se ve algo, me dicen para. Claro, te Igual decimos. si tienen alguna pregunta, si voy muy rápido, me pueden detener también. No hay ningún problema. Nada más les pregunto, ¿se puede ver la presentación? Sí, la podemos ver. Ok. Entonces, como decía, muchas gracias por permitirme dar una charla en el coloquio. Entonces, el título de mi charla, les voy a platicar un poco de umbrales de Cartier en anillos de Stanley-Reisner. Entonces, como para dividir la plática, vamos a hablar un poco de motivación al tema. Voy a dar como una serie de preliminares, conceptos, algunos resultados que es bueno conocerlos. Algunos están en la literatura, otros fueron parte de mi trabajo de investigación. Y la última parte de la charla me voy a centrar meramente en anillos de Stanley-Reisner, como hablar ya específicamente qué son umbrales de Cartier y estos temas en anillos de Stanley-Reisner, que es como, todo esto es como parte de las investigaciones que he hecho junto con mi asesor, Luis Núñez Betancourt. Entonces, bien, comencemos. Entonces, para un poco de motivación, quiero primero iniciar hablando de característica cero en geometría. Quiero montarme un poco en geometría. Entonces, cuando estamos en geometría, es posible que si tú tomas un polinomio sobre los números complejos, pero que cumpla condiciones de este tipo, como que el cero se envía a cero y que tenga singularidad de cero, nosotros podemos definir una función que simplemente, como se muestra aquí en la imagen, tome elementos en etuplas en C a la n que no estén en la variedad del polinomio f y que lo envíen a uno entre la norma. Ahora, esta función, la importancia de esta función o por qué tenemos esta función, es que esta función me permite definir de manera analítica un invariante que actualmente es importante en geometría birracional, todavía sigue siendo motivo de estudios, y que se denomina el umbral Loss canónico. Entonces, como les platico, actualmente tengo entendido que hay bastante gente en México también trabajando sobre este invariante, y una manera analítica de definirla es como se está mostrando aquí en la imagen. Es tomar el supremo de los números reales positivos de tal manera que existe una vecindad donde esta integral converja, exista. A manera de ejemplo, si tomamos tres curvas diferentes, como se pueden ver en la ilustración, solo notemos dos cosas. Primero, que cuando el loss canonical threshold, el umbral del logaritmo canónico, perdón por el spanglish, el umbral del logaritmo del loss canónico es más pequeño, entre más pequeño, la curva que es singular en cero, que tiene singularidad en cero, entra como de manera más fina, o sea, aproximando de manera más fina en vecindades alrededor de cero. Es solo una curiosidad para ir viendo cómo se comporta el umbral del logaritmo canónico en característica cero.
Pero además de tener esta definición analítica, también yo puedo ver el umbral del logaritmo del log canónico de una manera más algebraica, que se da a través de log resolution, de resolución del log. Disculpen, no sé bien cómo traducir eso. Entonces, igual. Bueno, antes de seguir, solo una curiosidad. Noten algo, que en estos ejemplos que estamos discutiendo aquí, noten primero que el umbral log canónico son números racionales. Esto ahorita lo voy a resaltar un poco más adelante, pero tengan en cuenta esto. Entonces, como sigue diciendo, tenemos esta manera analítica de definir el umbral del log canónico. Ahora quiero verlo de una manera más algebraica. Entonces, si yo tomo n ideales sobre una variedad suave, ¿verdad? Y tomo números reales positivos según nuestra Cn, puedo tomar una log resolution y aplicársela al par XA y obtengo lo que se llama el ideal multiplicador, que actualmente también es, aquí en México hay también fuerte investigación de geómetras que trabajan sobre este ideal. Bien, entonces, basado con este ideal, es posible también definir, o es equivalente tener una definición geométrica del umbral del logaritmo del log canónico, que sería con el supremo de los números reales positivos, de tal manera que el ideal multiplicador de f en C sea todo el anillo, sea 1, todo el anillo de los polinomios. Y aquí lo que les platico. Esto ya está en la literatura, esto ya lo han probado, que el umbral log canónico es un número racional. Ahora, ¿por qué les quiero motivar con el log canónico? La cuestión es que todo lo que esto que les estaba hablando es en característica cero, pero en característica prima, este invariante, al igual que este ideal, tienen análogos en anillo de característica prima. Ahora, lo que pasa es que no todas las propiedades que tiene estos invariantes y este ideal en característica cero, se ha podido probar que también se hereden esas propiedades en característica prima. Y eso es motivo actual de investigación en álgebra conmutativa. Agarrar los análogos de esos invariantes de este ideal en característica prima y ver como probar si heredan las mismas cosas o no las heredan en sus análogos. Entonces, esto es importante. Quiero resaltar esto. El umbral del log canónico es un número racional. ¿Por qué? Porque lo que voy a intentar hacer en la plática es esto. Ver casos, voy diciendo casos o no, o respondiendo preguntas de si los análogos de este invariante son o no números racionales en característica prima. Ahora, todavía no les voy a decir si sí o no, eso vamos a ir resolviendo durante la plática. Entonces, bueno, tengo una pregunta. Pues, si, pues entonces, ¿cuál sería? Pues, ¿podría repetir lo que dijiste sobre lo que significa que el umbral sea mayor o menor en términos del comportamiento de la singularidad? Me regreso al ejemplo. Sí. Notar esto, que, bueno, el polinomio que tenemos tiene singularidad en cero. Entonces, una característica geométrica visual que nos da el log canónica, el umbral de logaritmo canónico, es que entre más pequeño sea la curva va entrando como, ¿cómo explicarlo? Más fina, se va acercando a cero. ¿Cómo decir? Explicarlo como más asintótica al eje X. No sé si me explico bien. Como lo podemos ver aquí. Entonces, ¿Ve que aquí la singularidad en cero? Ajá. Y si no, vemos, y si es una variedad suave, ¿siempre tendrá el mismo valor? ¿O? Perdón, no entendí la pregunta. Este umbral se trabaja en variedades suaves. ¿Mandé?
o sea, aquí en la definición que doy, en la definición que doy, el umbral, el umbral log canónico, de manera geométrica, se expresa a través del ideal multiplicador. El ideal multiplicador lo toma en variedades suaves. Ok. Se toma en variedades suaves. Ajá. Sí, estaba pensando No sé por si analogía en lo que pasaría si hiciéramos esto en dimensión 1 con, por ejemplo, la función f igual a la identidad, ¿no? Que en ese caso te daría lambda igual a 1/2, ¿no? Sí. Ok. ¿Puedo continuar? ¿O hay alguna otra pregunta? ¿Podrías repetir un poquito de esta definición? Y pues quizás un poquito más lento. Ok. Bien. Regresando a... ¿Aquí? No, la siguiente. La siguiente, Sí. aquí. Sí, podrías explicar... No, antes. Antes de esto. Aquí, gracias. Si podrías... No. Creo que hay un... Bueno, después de esta diapositiva. La siguiente. Gracias. Estoy en la diapositiva 3. Sería la 4. Gracias. Si podrías explicar esta motivación otra vez, quizás un poquito más lento. Gracias. Entonces, bueno, voy a empezar de aquí por aquello. Entonces, como les iba diciendo, o repito por la pregunta, el umbral del logaritmo canónico mide singularidad cerca de 0. Es una de las aplicaciones de este invariante. Pues, como manera de ejemplo, presento 3 diferentes curvas. Ahora, creo que el que me habló fue Matthew, si no me equivoco. Estos se hacen variedades suaves. Lo que quería representar con esta curva es nada más cómo varía la medición de la singularidad con respecto al valor del umbral log canónico. Entonces, notando en esos 3 ejemplos que entre más pequeñito sea el umbral, entre más pequeño sea, la curva cumple con la curva se puede ver que entra más, por decirlo de una manera, más fina a 0, se acerca más fina a 0. O sea, como explicar más pegando con el eje X. Entonces, el ejemplo aquí era para ilustrar más o menos cómo se comporta la curva de acuerdo a log canónico, al umbral log canónico, cerca de 0, que es donde tiene la singularidad. Y recordar, no sé si lo dije, que este invariante me mide singularidad. Pero también lo que expliqué anteriormente es una forma analítica de ver este invariante. También hay una forma geométrica que es a través del ideal multiplicador mixto. Este se define, que eso lo definimos tomando ideales, n ideales en una variedad suave, con números reales 1 hasta n, y cuando tomo una resolución, una log resolution, y se la aplico a este par ordenado, entonces obtengo el ideal multiplicador de esta manera. Ahora, bueno, los E1 son los E1 hasta n son los divisores excepcionales. ¿Y qué quiere decir? Como le explicaba, cada es parte de la notación de la resolución cuando aplico los blowing up. Si no me equivoco, creo que son las cartas cuando uno aplica los blowing up. Recordando que una resolución es tomar una variedad o una curva que tenga singularidad y llevarla hasta desaparecer la singularidad. Entonces, ahí cada vez que aplico cartas para desaparecer la singularidad es donde van saliendo estos divisores excepcionales y estos K, que van siendo las cartas que yo aplico. Bien. Muchas gracias. Gracias. Entonces, como les iba repitiendo, les he dicho, una manera de definir el umbral log canónico es a través de estos ideales. Entonces, como el supremo de los enteros naturales, los reales positivos, de tal manera que el ideal multiplicador de
en lambda sea todo el anillo. Y esto ya está en la literatura, como les dije, el umbral del logaritmo canónico es un número racional. Entonces, como les digo, ahorita a partir de aquí en la charla, les quiero hablar ahora de invariantes análogos al umbral del logaritmo canónico, pero en característica prima. Como les dije, parte de la investigación que se hace en álgebra conmutativa, o que trabajo, o que por lo menos en el área que me gusta trabajar, que estoy trabajando, es ver si es posible heredar cosas de geometría algebraica a característica prima. O, ¿por qué no? Ver si a través de característica prima puedo resolver problemas abiertos que hay en característica cero. Esos son parte de la investigación que he estado estudiando. En este caso, entonces, les voy a hablar, como les dije, de dos invariantes análogos a ese en característica prima. Y las preguntas que vamos a ir respondiendo durante la charla es esto: si serán o no serán estos invariantes números racionales en característica prima. Esas son como las preguntas que quiero ir respondiendo durante la charla. Bien. Entonces, como un poco preliminar, de aquí en adelante, vamos a estar trabajando en anillos noetherianos de característica prima. Bueno, por contexto, nada más aclaro, cuando me refiero a anillo noetheriano, tiene que ser anillo conmutativo y con elemento unidad. Cuando me refiero a anillo, y que cumpla la condición de que todos sus ideales sean finitamente generados. Nada más a manera de recordatorio, recordemos el morfismo de Frobenius, que es una función que toma que va de R en R, un morfismo de anillos, que hace que el elemento R sea enviado a la potencia P, a R a la P, e iteradamente lo tenemos de esta manera. R va a ser enviado a R a P a la E. Y ahora, algo a resaltar con el morfismo de Frobenius. El morfismo de Frobenius me da una estructura de R módulo al anillo R por restricción de escalares, que por lo general en la literatura lo llamamos como estructura de R a la P a la E módulo para R. Pero en el caso de que R sea un anillo reducido, tener R como R a la P módulo va a ser equivalente a tener el R módulo R1 entre P a la E, donde el conjunto R1 entre P a la E es el anillo de raíces pésimas de los elementos de R. Este es por lo general, mi notación va a ser basada en este último anillo, el anillo de las potencias de R. Pero en la literatura lo pueden encontrar de cualquiera de estas dos maneras. O R como R a la P módulo, o su equivalente, el anillo de raíces pésimas de R. Solo aclarar, ¿verdad?, que para este segundo necesito que el anillo sea reducido. Si no, no tiene sentido hablar de este anillo. Y, bueno, para aclarar algo también, solo notar algo. El anillo de la serie el anillo de las potencias, de las raíces pésimas de R, como anillo, es isomorfo a R. Como R módulo, no van a ser isomorfos. Pero sí se cumple que R es submódulo del anillo de las raíces pésimas. Y pues R es el que le da la estructura, ¿no? Y ahora, esto sí es un ideal con el que vamos a estar frecuentemente en contacto, que es que si yo tomo un ideal en R, yo voy a denotar la extensión de J, del ideal J, a través de la función de Frobenius como J bracket P a la E. A este ideal se le llama el ideal, la potencia de Frobenius. Y para resaltar, de la misma definición se puede obtener que si J está generado por elementos de R1 hasta Rn, su potencia de Frobenius va a estar generada por las potencias de estos elementos. Y ahora un teorema que se puede decir que es uno de los teoremas más representativos de esta teoría, es el teorema de Coombs, si no me equivoco, más o menos 78, 70, década de los 70, que este teorema me permite caracterizar anillos regulares a partir del módulo de las raíces pésimas de R.
el cual dice que un anillo de característica prima, un anillo regular, sí, solamente sí, el R módulo R1 entre P es un módulo fielmente plano. Este es como de los teoremas más representativos que hay en esa teoría. Pues bien, ahora sí, en este punto ya les quiero platicar un poco. ¿Qué es fielmente plano? ¿Perdón? ¿Me repite la pregunta? ¿Qué es fielmente plano? Primero, que el módulo sea plano. Sí saben que es plano, si no se los puedo recordar. No. Avancé. Bueno, un módulo es plano, M es un módulo plano. Si cuando tú tienes cualquier inyección de módulos de N a S, de un módulo N a un módulo S, a la hora de tensoriar con M, también se preserva la inyección. O sea, dicho de otra manera, cuando el funtor tensor es exacto, eso es que un módulo sea plano. Es un módulo plano. Y que sea fielmente plano, un módulo M es fielmente plano si a la hora de hacer tensor, si a la hora de hacer tensor con otro módulo da 0, es porque ese otro módulo tiene que ser 0. No sé si me explico. Sí, más o menos. Pero, ¿en dónde se necesita que no haya nilpotente? Dice que esto es cierto para anillos reducidos. Quiere decir que no hay nilpotentes, ¿no? Es que sí, les voy a explicar algo. Actualmente en investigación hay gente que está haciendo ese tipo de trabajos meramente algebraicos y hay otros que lo están haciendo también meramente geométricos. Ahora, si hacemos trabajos de estos más geométricos, no es tan importante, no necesariamente necesito anillos reducidos, trabajarían viendo a R como R a la P módulo. En el momento que sea reducido, es cuando ya puedo empezar a trabajar en este ideal. No tengo elementos nilpotentes. Lo que sucede es que, bueno, por motivo de spoiler, de lo que le voy a hablar, que es umbrales de Cartier, actualmente está trabajando en algo que se llama anillos F puros. Más adelante les voy a decir qué es. Y ya de la definición, los anillos F puros van a ser reducidos. Entonces, como que cuando estoy ya en álgebra, ya es como que le sale por default a uno que el anillo va a ser reducido, o ya con las características del anillo va a ser reducido. Pero este teorema de Kunz, el teorema de Kunz, si ustedes me preguntan, eso no en anillos reducidos, no hay ningún problema, porque todo anillo regular va a ser reducido. Los anillos regulares van a ser reducidos. Entonces, ahí no hay por qué entrar en discusión si el anillo aquí va a ser o no reducido. Prácticamente de las definiciones y condiciones que vamos a ir dando para los anillos, va a ir saliendo que el anillo es reducido. Ok. Bien, entonces, como les iba diciendo, bueno, nada más por detallar, un módulo es plano, un módulo M es plano si el funtor, que es tensor con M, es un funtor exacto, y el módulo es fiel, sí, cuando un R módulo M es fiel, si a la hora de hacer tensor con N, eso da ceros porque el módulo N tiene que ser 0. Eso es que un módulo sea fielmente plano. No sé si ahora sí me explico. Y, ¿alguna pregunta? No, está bien. Okay. Y ahorita ahora les quiero empezar a hablar de el primer invariante de la plática de hoy, característica 0, que es análogo al umbral del logaritmo canónico. Les voy a hablar primero. Entonces, este primer invariante, para definirlo, primero voy a dar lo que es el número nu. Entonces, cuando yo tengo un anillo y tomo dos ideales del anillo, muy importante esto, A y J, donde A está contenido en el radical de J, entonces yo defino el número nu
como el máximo entero positivo que hace que la potencia de M no esté contenida en la potencia de Frobenius de J, donde E, en este caso, son números naturales. Con este número yo puedo definir lo que se llama el F umbral. Entonces, originalmente, la esencia del F umbral se obtiene al comparar potencias clásicas en álgebra conmutativa, en álgebra, con ideales de Frobenius. Entonces, el F umbral, este primer invariante, originalmente fue introducido por Mustata, Takai y Watanabe. Posteriormente, Huniker hizo más trabajo sobre él. Tengo entendido que Karen Smith, Biglia y Mustata le dieron existencia a este umbral, pero en anillos regulares. Pero la existencia general de este invariante fue dado por De Stefani, Núñez, Betancourt y Pérez, si no me equivoco, más o menos como 2015, donde ellos demuestran que este límite, el límite cuando E tiende a infinito, de los números nu sobre P a la E, existe, y es llamado el umbral F puro, perdón, el F umbral de A con respecto a J. Este es invariante, entonces le da existencia le dieron existencia hace poco. Y alguna importancia de este invariante es que con el F umbral podemos detectar la contención de clausura entera y clausura hermítica en ideales paramétricos. Es más, el F umbral se preserva bajo clausuras enteras y clausuras hermíticas para ideales paramétricos. Y además de eso, el umbral está relacionado con los A invariantes y el polinomio de Wenster-Sato. Más que todo, el F umbral me permite hacer ciertos cálculos para encontrar raíces de este polinomio, que también actualmente hay áreas de investigación muy fuertes sobre lo que son raíces de polinomios de Wenster-Sato y sobre esta cuestión de cómo hacer cálculos con polinomios de Wenster-Sato. Es más, calcular polinomios de Wenster-Sato es algo que, dependiendo de las condiciones que tengamos, es complicado, bastante complicado. Es más, hay tesis doctorales donde es solo calcular polinomios de Wenster-Sato, nada más. Y entonces, y ahora yo les planteo una pregunta, que es lo que les venía diciendo. Mi pregunta es, ¿los F umbrales son números racionales? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, entonces, la respuesta a esta pregunta la tenemos para el caso regular. En el caso regular, esto es cierto, ya está probado en la literatura, más o menos fue como 2008, de que en el caso regular, estos invariantes son no regulares, pero para el caso general, esto sigue siendo todavía un problema abierto. Así que es parte todavía de investigación. Solo para recalcar, cuando digo caso general, me estoy refiriendo a anillo netteriano en general. Anillo netteriano en general, es a lo que me refiero. Bien. Entonces, estos comportamientos de que, como dije antes, de que el umbral del logaritmo canónico es un número racional, y además de que el F umbral también es un número racional, pero para el caso regular, eso más o menos va justificando, o estas características es lo que va justificando por qué son invariantes análogos, de característica 0 a característica prima. Para continuar, ahora ya les hablé de este invariante del F umbral, quiero hablar de otro invariante en característica prima que es análogo al umbral del logaritmo canónico. Para ello, primero quiero definir dos conceptos, lo que es un anillo F finito y un anillo F puro. Entonces, un anillo F finito, simplemente si el R módulo de las raíces pésimas de R es un módulo finitamente generado. Es lo que es F finito. Y se llama F puro si hay un split de R módulos entre
entre el anillo R y entre el anillo R y el anillo R1 entre P a la E. Esto es que exista un morfismo de R módulos de R1 entre P a R donde el 1 se envía a 1. Entonces, con esto es lo que definimos como F finito y como F puro. Porque a partir de ahora vamos a seguir trabajando en anillos F puros. Como les recalqué adelante, no es difícil ver de la definición de F puro que todo anillo F puro es un anillo reducido. No es tan complicado la definición. Ver eso. Por ahorita, acepten menos de F. Queda menos de F. Si no, al final de la charla podemos profundizar en eso. Y bueno, algunos ejemplos de anillos F puros. Podemos tomar el anillo de los polinomios sobre cualquier campo de característica prima. Es un anillo F puro. Los anillos de Stanner-Reinhardt, que más adelante vamos a profundizar un poco más en ellos, en esta charla. Y otro ejemplo clásico es el anillo de variedades determinantal. El anillo de variedades determinantal. Son algunos de los ejemplos de anillos F puros que hay. Como también les decía, en general los anillos regulares también son anillos F puros. ¿Cómo lo van a hacer? Y entonces, con esto les quiero introducir ahora lo que es este ideal, que está bautizado, bueno, aquí no les puse el nombre, pero también está bautizado con el nombre de ideal de Cartier. Entonces, el ideal de Cartier, o ideal J sub B, como se acostumbrado a llamarlo, es que si yo está dado como el ideal de todos los elementos de R, que cuando yo evalúo las potencias, la raíz p décima de F en todos los morfismos de R1 entre P a la R, tiene que terminar en J. Eso es lo que se conoce como el ideal de Cartier. Que noten que para definir este ideal, voy a trabajar en anillos F finitos F puros. El motivo de trabajar en anillos finitos F puros, más que todo, también es para garantizar que este ideal no empate con R. Para que ideal no, si empata con R, no tendría mucha gracia sería como muy trivial todo lo que se haría si ese ideal empatara con R. Y a manera de ejemplo, en el anillo de los polinomios, el ideal de Cartier, el J sub B, empata con la potencia de Frobenius, de J. Ahora, solo resaltar algo. La potencia de Frobenius, J bracket P la E, siempre va a estar contenida en el ideal de Cartier, J sub B. Y el ideal de Cartier, a su vez, va a estar contenido en J. Ahora, estas igualdades no siempre se van a dar. Específicamente para este caso, en ellos polinomios, se da la igualdad de que J sub B va a ser la potencia de Frobenius. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, y con el ideal de Cartier puedo definir lo que se llama el núcleo de Cartier. O sea, el núcleo para un anillo igual a infinito F puro, tomo J, un ideal en R. Entonces, el ideal de Cartier lo voy a definir como la intersección de todos los ideales J sub S, S en los naturales. Particularidad importante de ver es que este ideal, el núcleo de Cartier es un ideal radical. Además, en el caso de que estemos en un anillo local o una K-álgebra graduada estándar y tomemos J como el ideal maximal, el núcleo de Cartier coincide con lo que en la literatura se llama el primo splitting de R, o el splitting prime de R, que se denota por PDR, y fue introducido por Averbach y Enescu, que ya es un ideal también conocido en la literatura y bastante trabajado. Como ustedes notan, una forma de ver el núcleo de Cartier es como generalizar este concepto del splitting prime, que ya se tenía en los anillos de característica prima. Pues bien, a manera de ejemplo, en el anillo de los polinomios, el núcleo de Cartier es 0. De manera de ejemplo. Y esto es por lo visto en el ejemplo anterior,
el ejemplo anterior que nos dice que A de Cartier empata con la potencia de Frobenius, y por el teorema de intersección de Krull vamos a tener que este ideal va a ser 0. Y ahora bien, vamos a introducir entonces mi segundo invariante análogo en característica prima al umbral del logaritmo canónico, que es el umbral de Cartier. Entonces, primero defino lo que es el número B, que ahora el número B va a ser el máximo entero no negativo que haga que la potencia de A no esté contenido, pero en el ideal de Cartier. A su vez, D es un número natural y definimos el umbral de Cartier como este límite. El límite de los números B a J, P a la E, entre P a la E cuando E va a infinito. Que igual, en el caso de que yo tenga una calefacción graduada estándar o un anillo local y tome J como el ideal maximal, el umbral de Cartier coincide con el umbral F puro, que ya es un invariante que fue introducido más o menos 2004 por Takagi y Watanabe, que también ha sido otro invariante motivo de estudio en característica prima. Pues bien, algunas características, algunas propiedades que cumple el umbral es que conmuta, el umbral de Cartier conmuta con interacciones arbitrarias. Además de eso, se preserva bajo localización y también se preserva cuando hago completación de anillos. Son como 3 propiedades interesantes que cumple el umbral de Cartier. Se van a preservar bajo localización, conmuta con interacciones arbitrarias y se preserva con localización y completación. Y ahora planteamos de nuevo una pregunta. ¿Los umbrales de Cartier son números racionales? Pues la respuesta a esta pregunta nos la da el siguiente teorema, probado por Biclia, Mustata y Smith, que en anillos regulares, importante, anillos regulares, el umbral de Cartier de A con respecto a J es igual al umbral de A con respecto a J. Y ya antes habíamos dicho que este número, el F umbral, es un número racional. Entonces, respuesta, sí. Sí, pero para anillos regulares. El umbral de Cartier es número racional, pero en los casos regulares. Ahora, ¿qué pasa en el caso general? Pues sorpresa, sigue siendo un problema abierto. No sabemos qué pasa en el caso general. No sabemos. Entonces, eso sigue siendo otro problema, otro de los problemas bonitos de investigación que estamos trabajando actualmente, los que nos gusta esta área de característica prima. Pues bien, como manera de comparación, les quiero mostrar ahora una de las curvas del ejemplo que vimos al inicio, que es la cúspide de la x a la 3 menos y a la 2, que en el cálculo ya está calculado que su umbral de logaritmo de los canónicos es 5/6. Ahora, si pueden ver, si yo empiezo a calcular su umbral F puro, vean que entre más aumenta la característica, entre más grande tomo la característica, más se va apareciendo, más se parece o más se va apareciendo este número, el umbral F puro al umbral del logaritmo canónico. Y esto se resume en el siguiente teorema que fue dado simultáneamente por Hara Yoshida y Mustata, Takagi y Watanabe, que dice que si yo tomo un polinomio en el anillo un polinomio sobre el anillo de los enteros, cuando yo saco el límite de los umbrales F puros de F módulo P, este va a dar el umbral los canónico del F, como lo podemos ver en el ejemplo anterior. Cuando hago P tender a infinito, el umbral F puro me va a estar empatando con el umbral del logaritmo canónico. Ahora, que este número, el umbral de Cartier, sea un número racional en anillos regulares, y además que cumpla con este límite,
es lo que me puede responder o me responde la pregunta de que por qué esto invariante es análogo en característica prima al umbral del logaritmo canónico. Es parte de lo que me da esas preguntas. Pero ahora, todo esto fue una serie de preámbulos para ir familiarizándonos con los conceptos. Vamos ahora a tratar los dos invariantes antes mencionados, pero ahora en anillos de Stanley-Reiner. Ahora, ¿qué es un anillo de Stanley-Reiner? Muy bien, para definir un anillo de Stanley-Reiner, primero debemos tomar el anillo de los polinomios sobre un campo K. En este caso, voy a tomar el campo f finito y de característica prima. Voy a tomar un ideal de S que sea monomial, libre de cuadrados. Una característica que cumple este tipo de ideales es que va a ser una intersección de primos, finita de primos, donde los primos van a estar generados por variables. Entonces, el anillo de Stanley-Reiner es el anillo de los polinomios sobre el ideal monomial libre de cuadrados. Ahora, actualmente hay varios trabajos sobre anillos de Stanley-Reiner. Cabe resaltar primero que no necesariamente son anillos regulares. Eso es lo que quiero resaltar por lo que viene en la charla. Y actualmente también han hecho varios trabajos de esos anillos con combinatoria algebraica. Ahora, a partir de este momento, el anillo con que voy a trabajar es un anillo de Stanley-Reiner en característica prima. También notar algo, que por cómo se define el anillo de Stanley-Reiner, estos PI, que son la descomposición del ideal I, van a ser los primos minimales del anillo de Stanley-Reiner. Además de eso, no solo sus primos minimales, van a ser sus primos asociados. El conjunto de primos asociados, la familia de primos asociados, coincide con la familia de primos minimales en el anillo de Stanley-Reiner, que es la descomposición del ideal monomial libre de cuadrado. Y pues ahora, teorema. Teorema, como decía la plática. Entonces, les voy a hablar del F umbral del anillo de Stanley-Reiner. Entonces, cuando yo tengo un anillo de Stanley-Reiner, si tomo A y J ideales, con la condición de que J sea un ideal monomial, entonces yo puedo probar, se puede probar, o probamos, que el F umbral de A con respecto a J va a ser el máximo de los F umbrales de A, pero cuando me paro en cada uno de los anillos S entre P y. Entonces podemos probar eso y en particular obtenemos que para anillos de Stanley-Reiner el F umbral de A con respecto a J, cuando J es un ideal monomial, va a ser un número racional. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, continúo. Si tienen alguna pregunta, ya saben que me pueden detener. Con un bosquejo de prueba, prácticamente la esencia de la prueba es probar que se cumple esa igualdad de ideales, que la intersección desde I igual 1 hasta L de la potencia de Frobenius PE más los ideales PI, que son los primos asociados del Stanley-Reiner, tiene que ser igual a la potencia de Frobenius más I. Entonces, como parte de la prueba, tenemos que esta intersección, la intersección de los PI más la potencia de Frobenius JP, es un ideal monomial. ¿Por qué? Porque tanto J como los PI son ideales monomiales. Entonces, voy a tomar un generador de la intersección y lo que quiero ver es que ese generador esté en la suma de I con la potencia de Frobenius de J. Voy a proceder por contradicción. Voy a suponer que no está. Entonces, si S, que es el generador de la intersección antes mencionada, no está en la suma de la potencia de Frobenius más I, entonces tampoco va a estar en ninguno de los dos ideales. No va a estar ni en la potencia de Frobenius, ni va a estar en I. Pero como habíamos visto, I va a ser la intersección de los PI. Entonces, al no estar en I, tampoco va a existir un PI donde S no esté. Pero como S está en la intersección, S tiene que estar justo en la suma de la potencia de Frobenius de J más PI.
Pero como ese es monomial y dijimos anteriormente que los PI están generados por variables, entonces no queda otro camino que es este en J, en la potencia de Frobenius de J, pero dijimos que habíamos suponido que no estaba. Esto genera una contradicción. Entonces, teniendo esta igualdad teniendo esta última igualdad, que es más o menos el bosquejo de la prueba que acabamos de analizar, se obtiene que el número nu del anillo de Stanley-Reiner es menor o igual que el número nu, pero parándome en cada anillo S sobre PI. Entonces, tomando límites al infinito, probamos lo que queríamos, que es que el F umbral de A con respecto a J en anillo de Stanley-Reiner sea el máximo del F umbral de A con respecto a J, pero parándome en cada anillo S de PI. Ahora, entonces, y aquí, importante, como les dije, del teorema, es ver que esto es un número racional. Entonces, más o menos con esto, estamos dando, una respuesta al problema abierto de que si este es o no un anillo racional, pero para el caso de anillos de Stanley-Reiner. Como les repito, les recuerdo, un anillo de Stanley-Reiner no necesariamente es un anillo regular. Bien, entonces aquí comentamos lo que es el F umbral del anillo de Stanley-Reiner. Pero también, como les prometí al inicio de la charla, también vamos a platicar algo, vamos a ver algo del anillo, del umbral F puro, del umbral de Cartier, en el anillo de Stanley-Reiner. Para ello, primero queremos presentar esta proposición que me describe el ideal de Cartier en anillos de Stanley-Reiner para el caso de ideales primos monomiales. Entonces, el ideal de Cartier, el ideal Kusuge para anillos de Stanley-Reiner, yo puedo expresarlo como la suma de la potencia de Frobenius de Q más el núcleo de Cartier con respecto a Q. Y eso es una característica muy bonita que cumplen los anillos de Stanley-Reiner para ideales primos monomiales. Y una aplicación algo interesante de esta proposición, a manera de ejemplo, es que me permite calcular el núcleo de Cartier cuando tomo M, el ideal generado por las variables, el maximal, el generado por las variables x1 hasta xn, que para anillos de Stanley-Reiner, el núcleo de Cartier para el ideal M va a ser la suma de los primos asociados. Va a ser de esa manera y es como una aplicación de esta proposición. La muestro aquí a manera de ejemplo. Y pues ahora, teorema, el último resultado que les quería dar en la charla es que cuando estoy en anillos de Stanley-Reiner, si tomo dos ideales A y J en R y tomo J radical, entonces el umbral de Cartier de A con respecto a J va a ser un número racional. Esto, resaltar, nuevamente da una respuesta a los problemas abiertos que antes mencioné, pero en el caso de anillos de Stanley-Reiner. Como bosquejo de prueba, nada más recordar lo que ya habíamos platicado antes, el umbral de Cartier se preserva bajo localización y completación. También el umbral de Cartier conmuta con interacciones arbitrarias. Entonces, como todo ideal radical se descompone como una intersección de ideales primos, entonces, no perdemos generalidad tomando J un primo monomial. No lo vamos a perder no perdemos generalidad. Recordamos la proposición anterior, que ya una vez que yo tenga un primo monomial, puedo describir su ideal Kusuge como la suma de la potencia de Frobenius más el núcleo de Cartier, y aplicando esto, obtenemos que el umbral de Cartier de A con respecto a Q va a ser igual al F umbral de A barra con respecto a Q barra, donde A barra y Q barra son los ideales A y Q vistos en R barra, donde R barra es el anillo de Stanley-Reiner R sobre el núcleo de Cartier de PQ. Pero
Lo interesante aquí es esto. El núcleo de Cartier de Q, el núcleo de Cartier de Q, es un ideal monomial, porque Q es monomial, lo estoy tomando monomial. Además de eso, es radical, como ya antes habíamos platicado. Entonces, al ser radical y monomial, no queda otro camino que el núcleo de Cartier, sea un ideal monomial libre de cuadrados. Entonces, si es un ideal monomial libre de cuadrados, al tomar un anillo de Stanley-Reiner y hacer de nuevo cociente sobre un ideal monomial libre de cuadrados, me queda otro anillo de Stanley-Reiner. Entonces, este R barra es otro anillo de Stanley-Reiner. Entonces, ya habíamos visto anteriormente que este número, el F umbral en anillos de Stanley-Reiner, es un número racional. Por lo tanto, al tener esta igualdad, voy a tener que el F umbral, el umbral de Cartier, también va a ser un anillo de Stanley-Reiner. Y como habíamos dicho, como J es radical y el F umbral conmuta con interacciones arbitrarias, pues entonces mi umbral de Cartier original, con el que estoy trabajando originalmente, que es en anillos radicales, también va a ser un número racional. Y ¿alguna pregunta hasta aquí? Pues aquí termina la plática y más o menos de eso es lo que les quería hablar. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención y perdón, muchas gracias por su atención. Entonces estoy abierto a preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Anímense. No. Adelante. Pues creo que no. Entonces lo que, perdón, una pregunta. Entonces lo que se tiene ahí es que el umbral de Cartier en anillos de Stanley-Reiner, los cuales no tienen por qué necesariamente ser regulares, pues el umbral es un número racional. Exactamente. En otro tipo de anillos que no son regulares, que son eterianos, se ha mostrado algo análogo con el umbral de Cartier, o sea, determinar que son números racionales. Por el momento lo que es conocido, perdón, por el momento lo que es conocido en la literatura, además de lo que he platicado hoy, se ha podido probar, eso fue probado por Alessandro de Stefani y Luis Núñez Betancourt, que en K-álgebras graduadas estándares, K-álgebra graduada estándar, que sean Gorenstein, el umbral F puro sobre M, sobre el ideal maximal M, es un número natural. Y estos son como ya los únicos que se conocen. Entonces, caso regular, este caso que les vengo a hablar, y el caso de K-álgebras graduadas estándar Gorenstein. Pero en el caso de las K-álgebras graduadas estándares Gorenstein, solo se ha podido probar para cuando J ya son el maximal. Nada más. O sea, ambos J ya tienen que ser el ideal maximal. Y por el momento es lo único que se conoce en la literatura. Esos son como los 3 casos resueltos que hay por el momento. Y como les sigo diciendo, el caso súper general, que es anillos netedianos, todavía sigue siendo un problema abierto. Ok. Hola, Wagner. Soy Hola. Rogelio. Hola, antes que nada, me disculpo un poco porque he tenido problemas de internet y lo que te quiero preguntar a lo mejor lo dijiste, pero se me ha estado cortando constantemente la comunicación y a lo mejor no entendí bien. O sea, me gustaría saber ¿cuál es la importancia de que sean racionales? ¿Por qué esta pregunta? ¿No? ¿Por qué nos importa que sean racionales? Y 2, si se conocen anillos en donde no sean racionales y se tiene, por ejemplo, estimado aproximadamente qué tantos anillos o cuáles
O sea, como qué tantos habrá que sean racionales, ¿no? ¿Y por qué debería de eso interesarme, ¿no? Ok. Racionales, más que todo lo que te podría decir ahorita de por qué nos gusta investigar esto. Primero es para que empate para buscar los empates con característica cero. Porque no sé si escuchaste al inicio de la charla, como dice que tuviste problema de internet. Estos invariantes, el F umbral y el umbral F puro, el umbral de Cartier, nacen de formas análogas a lo que en geometría es el umbral del logaritmo canónico. En geometría, bueno, tú que haces geometría, me imagino, no sé si ya has trabajado sobre estos invariantes. El umbral del logaritmo canónico, además de medir singularidad, mide singularidad en característica cero, es un número racional. Y eso, bueno, me disculpo aquí porque yo no soy experto en geometría, que esto de mida singularidad, que sea cero, me empieza a dar características sobre la curva. Entonces, tal vez, ¿por qué queremos ver si esto es cero en característica prima? Es para poder buscar empates con la característica cero, que actualmente también es como una área fuerte de investigación entre la gente que le gusta tanto hacer álgebra conmutativa como geometría algebraica, ver empates, ver qué problemas de característica cero no se han podido resolver en característica prima, o qué problemas de característica prima no se han podido resolver en característica cero, o qué problemas de característica cero ya los resolví en característica prima y a través de característica prima los puedo resolver en característica cero. Entonces, mi respuesta, ¿por qué nos gusta hacer esta investigación? Es buscar empates con característica cero. Ver cómo hacemos empatar con característica cero. Ahora, a la siguiente pregunta. Bueno, también, ¿por qué número racional? También para ver cómo me caracteriza también la singularidad en característica prima. ¿Por qué? Porque al ser análogo al umbral del logaritmo canónico, tanto el F umbral como el umbral F puro son medidores de singularidades, pero en característica prima. Oye, de hecho, mi duda característica prima por ahí, o sea, mi duda es exactamente como por ahí. ¿Qué te dicen el numerador y el denominador de la singularidad? O sea, ¿qué es lo que, o sea, ¿qué me dicen? O sea, ¿qué me dice el número racional de la singularidad? Y sí me quedo un poco confundido. Sí, entiendo la pregunta. O sea, ¿qué varía? Pero si no creo que tú... 7 cuartos, por ejemplo. O sea, ¿qué es? Bueno, en el caso geométrico, lo que varía es cómo se va aproximando la curva, cómo se comporta la curva en la singularidad, más o menos. Por ejemplo, bueno, este ejemplo que tengo en pantalla, sí compartí la pantalla, ¿verdad? Sí. Este ejemplo que tengo en pantalla es que entre más pequeño tengo el umbral del logaritmo canónico, entre más pequeño lo tengo, la curva en vecindades de cero, ¿cómo explicarlo? Es más fina. No sé si me explico. Entra como pegándole, acercándose más al eje X. Entonces, es parte de cómo me caracteriza la singularidad de la curva. Es parte de eso. Eso es como una propiedad que tiene que ver con el tamaño del número, ¿no? No tanto con el ratio. Exacto. Sí, es con el tamaño del número, pero lo que pasa es que en geometría algebraica ya está probado que el umbral del logaritmo es racional. Ese ya está probado. Ya está probado en geometría algebraica. Eso es. Ahora, con respecto a tu otra pregunta, ¿cuál es la otra pregunta? Perdón, yo me equivoco. ¿Cuál es la otra? Ahí se me olvidó tu segunda pregunta. Pues que si se tiene estimado cuántos, o sea, qué tanta densidad tendrá, o sea, que si sí serán, hay ejemplos donde no se... Te explico. Los cálculos que se han hecho, todos han dado números racionales. Ahora, no se conoce ningún cálculo donde sea irracional. No hay ningún cálculo todavía hecho. Pues, si conociéramos algún cálculo de fuera número racional, pues casi que tendríamos resuelto el problema abierto. No encontramos un ejemplo donde no era. Entonces, como te digo, todos los cálculos que se han hecho son números racionales. Por cierto, si checas los trabajos de
de Daniel Hernández. Daniel Hernández dedicó mucha parte de su investigación doctoral y postdoctoral a hacer cálculos en hipersuperficies, a hacer cálculos de umbrales F puros en hipersuperficie. Más su tesis se basa en eso, su tesis fue sacada en eso, en hacer ese tipo de cálculos. Obviamente, todos los cálculos están dando números racionales. Como te digo, con certeza, ¿dónde se sabe que son números racionales los umbrales F puros, los umbrales de Cartier? Es para este caso que les presenté hoy. Se conoce para el caso regular. Y ahorita, como le mencioné a Delki, en K-álgebras graduadas estándar que sean Gorenstein, se sabe que el umbral F puro, el umbral F puro es un número natural, pero tomando tanto A como J el ideal maximal. Creo que, si no me equivoco, creo que en la literatura se le conoce a este como el umbral F puro diagonal, creo que se le conoce cuando el A y el J son M, si no me equivoco. Es como se le conoce. Entonces, esos son como los 3 casos que se conocen, donde son números regulares. Y todos los cálculos que se han hecho, la gente que le ha gustado trabajar haciendo cálculos, son números racionales. No se ha hecho todavía, ni se ha podido probar todavía que sea racional en el caso general, ni se ha encontrado ningún ejemplo de algún anillo donde dé irracional. Muy bien, pero entonces bueno, y la última pregunta que quiero hacer es ¿qué pasa cuando lo estudian por ejemplo, en el caso geométrico de una variedad que tenga un modelo de característica mixta? Es decir, que digamos que la fibra genérica sea una curva, por ejemplo, una nodal, así como la que tú estás haciendo, y luego la fibra especial que sea pues es una curva en característica P. ¿Se han calculado o cómo cambian estos umbrales o estos números? Y bueno, si hay algunos resultados en ese sentido. Uy, ahí se te la quedo debiendo, Rogelio. Sinceramente no me he metido a característica mixta, sinceramente. Ahí sí me disculpo, se le quedo debiendo la respuesta. Porque es una pregunta interesante, dado los intereses que me manifiestas, ¿no? Que quieren ver como qué cosas en característica positiva o en característica se pueden sacar también o que sean análogas al caso de característica cero. Pues una pregunta, una cosa natural es que se me ocurre cuando están relacionadas la característica cero y la característica positiva, pues estudiar una curva ahí, ¿qué pasa con las reducciones, no? Te explico algo. Bueno, sí hay investigación en característica mixta, como tú lo dices. Ahora, sí sé de algunos colegas, de algunos hermanos académicos míos, que se han interesado en hacer esto, por ejemplo, en variedades tóicas y cosas de este tipo. Pero sinceramente yo sí no me he sentado a indagar en ese tema. ¿Qué pasa en característica mixta? Entonces sí, me disculpo si le quedo debiendo la respuesta a la pregunta. Ok, gracias. A no ser que algún hermano académico mío esté contado de la respuesta. ¿Esos hermanos académicos trabajan con Luis Núñez también? ¿O con quién? ¿Con quién? Sí, trabajan con Luis. Sí, con Luis. Perfecto. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Pues si no, le agradecemos a Wagner su participación y pueden activar sus micrófonos para darle un aplauso, por favor. Muchas gracias, Wagner. Gracias a todos por asistir.